Muy buenas tardes, amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de los atributos de Dios y esta semana vamos a ver la parte número 1 del atributo la inmensidad de Dios en el capítulo 2. Vamos a comenzar en la página 21 hasta la página 29 en esta primera parte. Y para comenzar este capítulo, estaba pensando que podríamos preguntarles a las mujeres y nosotras mismas hacernos esa pregunta: ¿qué es lo más grande que yo he visto que a mí me ha impactado? ¿Sí? Para alguien puede ser la primera vez que ve un avión en persona y dice, wow, es algo inmenso que nunca había visto antes. O puede ser para un niño pequeño la primera vez que se monta en un bus y dice, wow, esto es mucho más grande que de pronto mi triciclo o que de pronto el auto de mis padres. Entonces podríamos pensar en las cosas más grandes que nosotras en algún momento hemos visto y preguntarles a las mujeres. Puede ser un animal para las que han tenido la oportunidad de estar en un zoológico. Pueden decir, yo he visto un león, he visto un tigre, he visto un gorila y es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Entonces podemos iniciar la conversación. Dice, ¿qué es lo más grande que tú hayas visto? Yo encontré un dato muy curioso que dice que ¿cuál es el árbol más grande? Pensé que era el secuoya, pero me quedé impactada de ver que hay otro que se llama hiperión, y es el árbol más grande del mundo y la altura asciende a 115,85 metros. Y nada más para que tengamos una idea, la mayoría de nosotros no miden más de 2 metros. Entonces 115 nosotros nos vemos como una pequeña hormiga al lado de estos árboles. Entonces esto nos empieza a dar una idea y a introducir el tema que tenemos pendiente. Ahora, Tozer, el autor, usa uno de los ejemplos, pero decía que era con una avellana. Pues yo no lo encontré, pero encontré esta pequeña semilla, una semilla de girasol. No sé si la pueden ver bien, es muy pequeña, pero a comparación del tamaño de mi cuerpo, esta semillita se ve insignificante y pequeñita. Pues lo que le estaba diciendo Dios en este momento a esta mujer es que esa era la perspectiva de Dios sobre el universo, que está en sus manos y que es creación suya, y que nos vemos, mira, tan pequeños en comparación a su grandeza. Entonces eso es una buena introducción y una manera de empezar a ver lo que él nos quiere enseñar. Aquí Tozer nos da varios versículos, Mateo 16, 25 al 26, y me gustaría leerlo. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le vale? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? También él dice Colosenses 3:3 y Filipenses 3:8. Y pienso que estos versículos no son directamente de la inmensidad de Dios, pero lo que él está queriendo decir es nuevamente que nosotras pongamos la mirada y fijemos nuestros ojos en Dios. Ese es el propósito de este libro. No solo aprender acerca de Dios, sino conocerlo a Él y podernos relacionar con Él de una nueva manera. Entonces él empieza con una oración y creo que sería muy bonito, aún antes de hacer la pregunta, empecemos orando. Creo que muchas lo hacen en sus grupos, comienzan orando. Y esta oración que él hace, él empieza a reconocer: nosotros no somos dignos, Señor, y tú sí eres digno. Pero una de las frases dice, y nuestros ojos están puestos en ti. Muéstrate a nosotros, oh Dios. Creo que lo lindo es que empecemos a pedirle al Señor que Él se muestre a sí mismo en nuestras vidas a través de su carácter, a través de sus atributos, ¿cierto? Ahí va la parte número 1, el punto número 1 que podemos enseñar. Y Él dice que la revelación no es suficiente. Nosotras estamos acostumbradas a escuchar acerca de la revelación de la palabra, pero Tozer está usando esta palabra de una manera diferente. Para él la revelación es la palabra, ¿sí? Y en vez de utilizar la palabra revelación como nosotras, él utiliza la palabra iluminación del Espíritu Santo.
¿sí? Entonces, ¿qué está queriendo decir eso con que no es suficiente? Lo que él está queriendo decir es que cuando nosotros aprendemos la palabra, ¿sí? No significa que estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo. Y hay el verso que dice, la letra puede llegar a matar, pero el Espíritu es el que trae vida. Entonces nosotros podemos ser conocedores, expertos en la palabra, en la doctrina, conocerla a profundidad y sin embargo no tener esa iluminación que solamente puede traer el Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera parte que es muy importante, no es suficiente con conocer la palabra. Y la palabra es lo que nos lleva es un camino. Entonces, él dice, imaginémonos que vamos en una carretera. ¿A dónde va esa carretera? ¿Sí? Para las que hayan salido en Semana Santa, ¿a dónde fue esa carretera? Porque si nosotros tomáramos nuestro auto o nuestra bicicleta, nuestra moto o simplemente caminando, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde nos lleva ese camino? No vamos a tomar un camino que no nos lleve a ninguna parte, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Tozer. La palabra de Dios es un camino, no es el fin. ¿Y a dónde nos lleva ese camino? Es muy claro, nos lleva a Dios. Ese es el destino. Recuerdan que dijimos, este es un viaje que comenzamos. Y este viaje es hacia dónde? Hacia el corazón del Padre. Entonces, cuando nosotras vemos la palabra de Dios, es una manera, es un medio, es un camino por el cual nosotros llegamos a ese destino y el destino es el corazón del Padre. Entonces, qué lindo que aprendamos porque sé que hay mujeres que llevan muchos años en el Señor y tienen gran conocimiento de la palabra, pero Él está aquí diciendo, no va a ser suficiente. Nosotros necesitamos profundizar en la iluminación. Por eso es esta oración que hacemos al comienzo, Espíritu Santo, ven, ilumina, revela, quita ese velo que hemos tenido para que nosotros podamos ver al Padre tal cual es Él. Eso es lo primero. La que quiera dar el ejemplo de Romanos 4:3 me parece un excelente ejemplo. ¿Cuál dice que Abraham no creyó las cosas que se decían de Dios, sino que dice, creyó a Dios. Y nosotras necesitamos empezar a creerle a Dios. No solo las cosas que hemos escuchado y aprendido de Él, acerca de Él, sino creerle a Él lo que Él está queriendo hablarnos y decirnos, ¿verdad? Entonces, ese primer punto es necesitamos iluminación del Espíritu Santo. Ese es el punto número 1. ¿Listo? Y en ese punto estamos enseñando que la palabra es el medio y donde queremos llegar y el destino es el corazón del Padre, ¿cierto? Lo segundo que nosotras podemos decir es, él dice acá la magnitud de las cosas. La magnitud de las cosas. Entonces vamos a empezar a tener una perspectiva diferente de la grandeza de Dios. Entonces si lo quieren llamar la magnitud, lo pueden llamar, a mí me gustaría llamarlo la grandeza de Dios. Y cuando él empieza a hacer estas comparaciones, ¿sí? Nosotras podemos utilizar ejemplos que nos sean más fáciles de entender, como lo estábamos viendo acá. La magnitud, perdí mi semillita, la magnitud de Dios. Entonces, en comparación a nosotros, la gran inmensidad de Dios. Yo quise buscar aquí cuál es la definición de inmensidad según la Real Academia Española y dice, infinitud en la extensión, atributo de solo Dios, infinito e inmesurable. Inmesurable es no se puede medir. Pero unos sinónimos es grandiosidad, infinitud, vastedad, muchedumbre, infinidad. Entonces, vimos el primer capítulo, hablamos acerca de la infinidad de Dios y está tan relacionado y entretejido porque estamos diciendo la grandeza o la inmensidad de Dios. Cuando Dios ve a su creación, Él es tan grande. Recuerdan que decíamos que acá está la creación, Dios está fuera de su creación. Él no es contado dentro de ella porque Él es el autor, Él es el creador.
Entonces es importante que veamos que para nosotras las cosas más grandes que nos podamos imaginar, como los ejemplos que dábamos al comienzo, no se comparan en nada y siguen siendo esta pequeña semilla para Dios. Nosotros decimos que grande es el sol, las estrellas, pero dice que para Él parte de su creación, así como nosotros. Todo lo más inmenso y grande y vasto que nosotros podamos pensar en nuestra cabeza, para Dios sigue siendo parte de su obra. Entonces eso nos va a ayudar a entender la magnitud. Aún Él vuelve y repite, no lo vamos a entender a cabalidad, pero nos empieza a ayudar a expandir, ¿sí? A romper esos limitantes que hemos tenido acerca de Dios. Entonces, nosotros estamos dentro de ese universo tan pequeño que existe. Y Él dice, estamos en el medio, ¿no? Estamos en el medio de la vastedad y la grandeza de Dios y también no somos lo más pequeño que existe. Están los átomos y las células y todas las maravillosas cosas que el Señor ha creado, pero estamos ahí. Luego, Él habla también acerca de la inmanencia de Dios. Pero eso no va a ser un punto porque más adelante va a ser otro atributo y yo no quiero que nos confundamos acerca de eso. Pero lo que sí podemos decir es que el Señor está por encima de todas las cosas, ¿sí? Entonces, aquí hay un verso muy hermoso, no está acá en el libro, pero yo quiero que lo leamos. Es Jeremías 10:6. Jeremías 10:6 y dice, no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Entonces, grande Señor, y no hay nadie como tú. Entonces acá estamos reforzando lo que Él nos está diciendo, es la magnitud de Dios y la magnitud de su creación en comparación con Él. No hay nadie como Dios. Y por eso ahí más adelante Él nos dice, ¿a quién me van a comparar? ¿Con qué me van a comparar? Dice el Señor. No hay nadie como Él. Por eso volvemos a los ídolos. Los ídolos son abominables delante del Señor y debemos quebrantarlos porque no hay nada en esta creación que pueda compararse con el Creador, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que nosotros lo mantengamos en cuenta. El tercer punto que me gustaría que nosotros compartiéramos con las mujeres, bueno, o que yo puedo sacar de todo esto, es nuestra respuesta a la grandeza de Dios. Podemos llamarlo ¿cómo respondo a su grandeza? Me encantó que él puso acá el Salmo 104 del 1 al 3 y comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová. Bendice, es casi como que él le está dando una orden a su alma, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ahí sigue el verso, pero es la respuesta que yo tengo a la grandeza de Dios. Y la respuesta ya no va a ser esa mente científica que decíamos la semana pasada. ¿Cómo es que son las cosas? Tengo que explicarlo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Esto no me hace sentido. No, sino que respondamos como el salmista, exaltando la grandeza de nuestro Señor. Bendice, bendice alma mía Jehová. Bendice, qué grande eres, magnífico. Podemos hasta expandir nuestro vocabulario a pesar de que las palabras se quedan cortas, pero podemos expandirlo y decir lo maravilloso que es nuestro gran Dios, ¿verdad? Entonces dice, eso es la grandeza, es la inmensidad, es la inmanencia, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, es como Dios está presente en absolutamente todo, porque todo es parte de su creación y comparado con la vastedad a la pequeñez del mundo. Entonces, qué lindo que nosotros podamos entender y comprender cuán pequeños nosotros somos y cómo respondemos a esa grandeza del Señor.
Otro verso para complementar, si ustedes lo quieren anotar, es el Salmo 145, número 3. Salmo 145, verso 3. Y dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Esto es nueva traducción viviente. Entonces, yo las animo a que les digamos a las mujeres cómo esto va a impactar tu relación con Dios. Si Dios es un Dios tan grande, no es pequeño como yo soy, no es parte de su creación, no está al mismo tamaño insignificante de todas las cosas por Él creadas, como yo me relaciono con ese Dios. Y acá lo está diciendo, el más digno de alabanza. Entonces vamos a aprender, tanto ellas como nosotras, a alabar al Señor. Alabarlo. Esa es una excelente respuesta, es alabar al Señor. Entonces recordemos las tres cosas de las cuales estamos hablando, ¿verdad? La primera que decíamos es necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. No basta con la revelación, que es la palabra, no basta con ese conocimiento nominal, como dice Tozer. Necesitamos un conocimiento, una fe real. Y eso viene a través de ese clic que nos hace el Espíritu Santo cuando quita ese velo de nuestros ojos. Lo segundo que decíamos es la magnitud de las cosas, es la grandeza de Dios y su vastedad en comparación de nuestra pequeñez, ¿cierto? Y lo tercero que decíamos es nuestra respuesta a su grandeza. Y esa respuesta debe ser el pensamiento, el corazón de un salmista, que es exaltar y alabar su magnificencia. Hasta ahí vamos a quedar por esta semana. Luego la próxima semana seguimos con Dios protege lo que ama, que también va a ser algo maravilloso, pero yo las animo a que busquen la manera, ¿sí? Yo he visto mucha creatividad en ustedes, diferentes ejemplos, artículos, estudiemos, escudriñemos qué significa esto para cada una de nosotras. ¿Cómo podemos ver la grandeza? Usen los ejemplos didácticos que el Señor esté dándoles a cada una. Y también les voy a compartir una alabanza de Danilo Montero, que es bien hermosa para si alguna lo quiere usar, puede ser en este tema que le vaya a ser muy útil. Así que espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes, mis amadas líderes, que el Señor las siga usando y sobre todo que sigamos en este viaje de conocer ese corazón de nuestro Padre, ese corazón hermoso, inmenso, grande, inmesurable, vasto, sin medida, que estamos viendo y aprendiendo juntas hasta el momento. Las amo mucho y que el Señor les bendiga. Besos.